Aquí, ayúdame con el balde. No miras en tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. Tú eras siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que el amor me muera. En Pedro Almodóvar, la vida y el cine se han mezclado de manera irremediable. En su última película, Dolor y Gloria, estas barreras han desaparecido completamente, convirtiéndose esta película en su película más personal, dicho de forma literal. Hoy, en Vivir Rodando, vamos a dedicar el programa a Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Y por eso tenemos a José Francisco Cámaras Empere. Hola, José. Hola, José. ¿Qué tal? Buen día. Hay que recordar que José nos acompañó en Vivir Rodando para un programa dedicado a la figura de Pedro Almodóvar, ya hace creo que un par de años. Y entramos en su mente creativa. Por eso tenía mucho sentido hacer una película un programa sobre Dolor y Gloria, que digamos que es, como hemos dicho, su película más personal. No sabemos si sobre más redondas, si es una obra maestra, pero sí que es claro que es una especie como casi de testamento cinematográfico de Almodóvar. Sí, yo no tengo muy claro si... Yo no creo que a 2 días de haberla visto podamos decir que es una obra maestra o como se suele... como en las críticas que han aparecido y que se suele mencionar bastante esas 2 palabras para esta obra. Yo creo que hay que dejar pasar un poco más de tiempo para ver, y sobre todo si realmente al final se considera como lo que tú has dicho, una especie de testamento vital o artístico, ¿no?, de Almodóvar. No tengo mucha curiosidad, ahora hablaremos de la película, pero pensaba un poco en el futuro de cómo va a ser la próxima película de Almodóvar, la siguiente, porque es como si hubiera cerrado una etapa brillantísima, porque hablamos de autoficción, que se nombra literalmente en la película en Dolor y Gloria, pero ¿qué puede hacer Pedro ahora después? Digamos que tendrá que hacer algo completamente alejado y irse completamente a la fantasía, porque ya se ha descarnado, se ha abierto completamente. Sí, pues esto plantea... Yo creo que siempre en las películas de Almodóvar pasaba tras Los amantes pasajeros, llegó Julieta, ahora ha llegado esta. Siempre cuando terminas de ver una película de Almodóvar, siempre te planteas cómo va a ser la siguiente, ¿no? Porque cada película es un reto para él como creador y para el espectador, ¿no? Pero esta es el reto máximo, ¿no? Porque de qué puede hablar después de esta película y después de todas las buenas críticas que tiene esta película, cómo puede afrontar la siguiente, ¿no? Porque siempre cuando tiene una película de estas características, como pudo ser Hable con ella, por ejemplo, luego digamos que todos los focos lo centran para ver cómo va a responder ante una nueva obra, ¿no?, creativa. Y bueno, esto va a ser, yo creo que va a ser esto también es algo muy muy estimulante, ¿no? Yo creo que para el espectador, porque te permite seguir pendiente de una filmografía. Antes que nada avisar de que, bueno, en este podcast que es Vivir Rodando lo digo siempre, pero que vamos a hablar de la película sin ningún tipo de miramientos, o sea, que vamos a entrar en ella. Lo digo porque como es un estreno muy reciente, se estrenó este pasado viernes, si alguien no la ha visto y le interesa escuchar el programa, pues que le dé el pausa, vea la película y luego se ponga el podcast.
porque no vamos a terminar en hablar de ella de cualquier detalle. Pero dicho esto plantea también una cuestión, porque había pensado que habláramos un poco del argumento, pero en realidad es una película que no tiene exactamente ningún argumento. Es la figura de un director que es Salvador Mayo / Pedro Almodóvar, donde Antonio Banderas como he leído muy bien, se transmuta en Pedro Almodóvar. No es una cuestión de imitación, sino que se transmuta, digamos. Coge el espíritu de Almodóvar en su personaje y es, digamos, retazos de la vida de Salvador Mayo, donde él recuerda su pasado o donde vemos su vida presente, su pasado más de niño, su pasado más reciente y su presente. Y son retazos, digamos, que es una película muy sobria y muy desnuda. Sí, aunque yo venía pensando lo de la sobriedad también, igual que se ha empleado mucho la palabra obra maestra, también se ha empleado mucho la palabra sobriedad. Y a pesar de que formalmente, visualmente es una obra muy, muy sobria, yo creo que es una obra muy compleja de armar. Es decir, es como un edificio racionalista que tú aparentemente en la fachada no ves prácticamente nada, ves unas líneas muy depuradas, pero luego esa fachada está cogida o está soportada por una estructura muy, muy, muy férrea. Y yo creo que en esta película pasa eso. Pero es una estructura tan férrea porque realmente está basada en un poco lo que decía Jordi Costa a partir de esta película, que tienes que haber vivido 40 años, haber tenido las heridas que tiene Pedro Almodóvar, haber rodado lo que ha rodado para llegar a esto, ¿no? A esta película. Que Jordi Costa tiene un cameo en la película, sí. No físico, sino espiritual, ya que se le nombra su libro Cómo acabar con la contracultura, del que hicimos un programa en Video Orlando, sin ninguna sorpresa, digamos. En realidad su aparición no es ninguna sorpresa, porque ya sabemos que Jordi Costa es muy almodovariano y muy defensor de todas sus películas recientes, incluida Los amantes pasajeros, y la importancia que tiene el libro. Sí, además hay unos pocos chistes de la película a raíz de este libro, ¿no? Cuando se lo da a su asistente y lee el título, Cómo acabar con la contracultura, y se pregunta que, efectivamente, cómo se puede acabar con la contracultura o cómo es eso. No me recuerdo exactamente la frase que dice, pero sí que hace una coda a partir de ahí, porque realmente se tendría que haber preguntado él mismo si aparecía en ese libro, ¿no? Porque realmente es un personaje que, como Pedro Almodóvar, nace en la movida y nace en ese mundo contracultural de España, aunque es justamente de los retazos que tú decías de la vida de Salvador Mayo, de Pedro Almodóvar, lo que menos aparece en la película o lo que aparece más difuminado, ¿no? Porque si que ya empezamos a entrar un poco en materia, sí que es cierto que la película plantea dos maneras de afrontar la memoria, que una es rodar directamente el pasado de la infancia y la imposibilidad seguramente de rodar la memoria más reciente, que es la parte de los 80 y de la juventud, quizá porque también todos tenemos más en la memoria imágenes de esa época. Es más fácil seguramente rodar esas partes de la infancia, y lo hace en la película a través de las imágenes de Penélope Cruz y el pueblo, y la movida de la juventud lo hace a través de un monólogo teatral que interpreta uno de los actores. Conocí a Marcelo en un váter lleno de gente. No era la primera vez que lo veía, pero fue esa noche, después de rozarnos casualmente, cuando descubrí que me gustaba aquel chico. El fin de semana lo pasamos entero en la cama, y cuando quise darme cuenta había pasado un año y ya no podíamos vivir el uno sin el otro. Estábamos en 1981 y Madrid era nuestro. Quizá también porque si hubiera mirado a los 80 hubiera roto un poco la sobriedad formal que tiene, compleja de eso. Si hubiera un poco más excéntrica la película y hubiera roto esa armonía que tiene todo Dolor y Gloria. Sí, porque lo único que aparece es la canción de Alaska Dinarama al final de la película Sabor, que es una película que rueda Salvador Mayo, y que hay un pase especial que digamos que es un poco el origen de la película, del argumento o de un poco de la trama que pasa en la película, o a partir de la que se enciende un poco la memoria de Salvador Mayo, que es un pase en el cine doré de Sabor porque la recuperan, y es
estuvo interpretada por un actor con a partir de esa película o de ese rodaje, de ese estreno, no se hablan, que es Alberto Crespo, que es el que interpreta a Asier Echendía, y que está basada realmente en el rodaje de La Ley del Deseo, y como hace 2 años, además Pedro lo explicaba en el preestreno en la Filmoteca, en el Cine d'Oro, que tuvimos oportunidad de asistir, que la presentación, o la recuperación de esa película La Ley del Deseo, en la retrospectiva que le dedicó la Filmoteca hace un par de años, cuando se volvió a pasar La Ley del Deseo con Carmen Maura, pues fue una especie como de chispa de cómo reencontrarse con unos actores después de 30 años, ¿no? Y claro, después también cuenta, ¿no?, que a partir de ese encuentro con Carmen Maura, cómo la memoria necesita redimirse y crea ese personaje de Asier Echendía. Sí, hemos hablado que el personaje de Asier Echendía, que es un viejo actor con el que trabajó, con el que acabó mal porque había diferencias creativas, estaba el mundo de la droga, y que uno podría verse reflejado en las heridas que tiene Almodóvar con actores, y obviamente está Carmen Maura y sobre todo está Eusebio Poncela reflejado. Sí, yo creo que Asier Echendía es una especie como de mezcla de ambos, ¿no? Sí, físicamente es Eusebio Poncela, no físicamente podemos ver algo del estilo, aunque no se parecen físicamente Echendía y Eusebio Poncela, pero el traje, como viste, un poco la vida, puede ser Eusebio Poncela. Y las heridas que tienen con Carmen Maura, que ya sabemos que aunque la película, bueno, no vamos a decirlo, pero que con Carmen Maura nunca se han cerrado esas heridas. Pero la película sí que cierra esas heridas, sí, porque la película precisamente empieza con una cicatriz del personaje Salvador Mayo en la piscina por una operación de espalda, y donde la película se cierra con otra cicatriz, y en ese viaje de la película, esa herida que produce el cine se ha cerrado, ¿no? Primero es una herida física y luego es una herida emocional la que se cierra con el final de la película. Bueno, antes quería preguntarte, bueno, tú ya lo has avisado, lo has dicho, digamos, tuvimos el privilegio de verla en la Filmoteca Española, en el preestreno que organizó la Filmoteca, donde estuvo Almodóvar presentándola. Yo también creo que a veces las películas te influyen mucho donde las has visto, y creo que no había mejor escenario que verlo en la Filmoteca Española, porque encima estaba muy relacionado con la película, y el Cine d'Oro sale, antes de estar restaurado, el Cine d'Oro sale en Dolor y Gloria. Claro, precisamente se recupera, digamos, a partir de esa película ficticia que es Sabor, se recupera ese encuentro entre Pedro y Almodóvar y Carmen Maura en esa película. Lo que pasa que yo creo que ahí tiene también, aunque se habla mucho de autorreferencia y de autoficción, sí que es cierto que Almodóvar también le da una pirueta, y precisamente el reestreno de la película Sabor en la Filmoteca, con Salvador Mayo y con Alberto Crespo, que es el actor, pues él lo convierte en una pirueta cómica. Y magníficamente narrativa. Sí. Y además también con una cosa muy graciosa, que en esa situación muy cómica, el otro personaje cómico de esa secuencia, que es Julián López, claro, que es muy cómico, y al que tenemos asociado a una vis cómica muy pronunciada, precisamente en esa secuencia está muy sobrio y muy contenido, y casi porque es la víctima, claro. Exactamente. Entonces yo creo que no hay que desvelar la secuencia, tampoco vamos a, pero yo creo que es una de las secuencias más divertidas de la película, y sobre todo de las últimas películas de Pedro. No en vano, y muy divertida, y sobre todo muy buscada, no en vano. Hablamos de piruetas narrativas o visuales, que ya hemos dicho que ya no tienes muchas en la película porque es muy sobria. Está ese momento, y el momento como ya he oído, el estendalazo del niño que se excita al ver a un hombre desnudo, pero oyéndolo, sin verlo, bañándose. Que yo creo que es uno de los grandes momentos de toda la carrera de Pedro Almodóvar, y uno de los grandes momentos de Dolor y Gloria. Y no en vano avisar, aparte de esa escena cómica, que aun siendo una película muy contenida, sobria, e incluso a veces cruda, también es una película bastante divertida, sobre todo al inicio tiene momentos divertidos, y yo creo que es porque Almodóvar, como quería hacer un resumen de su vida, no quiso olvidarse de la comedia que le acompañaba, sobre todo los inicios de su carrera, y meter algo de comedia también en la película, sobre todo al principio. Sí, yo creo que además
el personaje, o sea, aunque se ha hablado de cosas muy dolorosas y se habla de enfermedad no se olvida un poco, o sea, tiene una visión o una mirada también muy esperanzadora sobre su propio personaje, ¿no? Y sobre él mismo. Sí. Y eso también es muy de agradecer porque, aunque estamos en un drama muy crudo, hay que avisar que no es... Y que hay secuencias que son muy tristes y muy dolorosas. Como toda la secuencia, cruda, sí. Más como toda la parte donde aparece la madre, donde aparece Julieta Serrano, que es una parte, yo creo que la más triste de la película, porque también aunque él dice que esos diálogos que aparecen en las secuencias no pasaron en realidad, sí que es cierto que de alguna manera, igual que se redime con los actores con Aisea Echendía y a través de Aisea Echendía con algunos actores como Carmen Maura o Poncela, sí que es cierto que aquí también se quiere redimir un poco con la memoria de la madre, ¿no? Y le hace decir cosas que seguramente él le hubiera gustado escuchar. La madre está interpretada por Julieta Serrano mayor y Penélope Cruz de joven. Yo creo que obviamente eso está muy buscado, de coger un emblema suyo antiguo como era Julieta Serrano para hacer de madre mayor y coger su emblema del cine más reciente de Almodóvar, que es Penélope, para hacer de madre joven. Obviamente eso está buscado. Pero lo de la madre me dejó muy alucinado por lo claro que fue al mostrar esa relación en la película, ¿no? Lo directo que es hablando cuando la madre... bueno, repito que el programa es muy spoiler, pero lo avisamos otra vez. Cuando la madre le reprocha que se fue a Madrid y cuando muere su marido, él no le pide que vaya a vivir con ella. Eso lo verbaliza. No hay ninguna metáfora, no hay ninguna doble lectura, sino que verbaliza el poder de Almodóvar ese reproche de la madre, diciéndole y la madre le dice que le ha fallado y que incluso le dice que fue un mal hijo. Me sorprendió mucho la crudeza que tiene que tuvo al mostrarlo de forma tan directa, porque los directores cuando hablan de su vida a través de sus películas ya hablamos de dobles sentidos, de metáforas, aquí también las hay, pero creo que con la madre quiso ser más honesto, ¿no? Sí, y además no es el único reproche, porque luego... Sí, bueno, en todas las escenas todos son reproches. Todos son reproches, es decir, le dice que ha sido un mal hijo y luego le dice que además su último deseo es que la lleve al pueblo, porque quiere morir en el pueblo, en su cama, ¿no? Y que es un deseo que no se puede cumplir. Que se cumple en volver. Que se cumple en volver. Ahí lo hizo. Y seguramente se cumple en la ficción. Claro, se cumple en la ficción. No solamente en la de volver, sino en la propia ficción, que deja entrever esta película. Porque ese último deseo de la madre lo enlaza Pedro Almodóvar con el primer deseo de Salvador Mayo, que es el deseo que estabas diciendo tú del niño que se excita sexualmente escuchando cómo se ducha un joven. Y a través de esos dos deseos, el último de su madre y el primer de él, como lo articula y lo construye para decirnos que el arte al final es una forma de vencer a la muerte, y casi es la única forma de vencer a la muerte porque te permite moldearla a tu gusto y precisamente crear esas escenas con la madre que él no tuvo, pero que al final, yo creo que lo dijo en algún momento en alguna entrevista previa al estreno, en que muchas veces lo notaba incluso yo creo que Salvador Mayo también lo dice, es que me mirabas de una manera como que me reprochabas cómo era, ¿no? Y entonces yo creo que eso es... Y está muy bien que hiciera eso porque la madre de Almodóvar ya sabemos que tiene mucha importancia en su carrera, ha hecho muchos cameos en la cine Almodóvar. Almodóvar siempre habla mucho de su madre, la tenía muy en referencia, y es como decir, entonces nosotros, quizá el público, se había moldeado una relación idílica madre-hijo, y es muy honesto que Almodóvar no en vano, esta es una película donde habla de sí mismo, donde hay una cierta egolatría como todo cine de autor, pero la parte donde más se critica no es en su parte más artística o en la parte madrileña, sino en la parte de la madre, donde Almodóvar se mira con incluso más donde más se flagela, porque él mismo, es decir, por ejemplo con el actor consigue de alguna manera firmar la paz, como él dice, o fumarse el chino de la paz. Pero incluso con el amante que tuvo en sus inicios,
en Madrid, pero con la madre es imposible. O sea, con la madre no pasa. Es decir, con la madre al final, cuando llega la muerte es imposible. O sea, mientras la gente está viva te puedes redimir y puedes hacer la paz, pero cuando alguien muere no. Entonces yo creo que eso, efectivamente, como dices tú, ha sido muy honesto por su parte, abrirse en canal en esa parte de la película, porque él mismo dice Salvador Mayo dice que después de 4 años no ha superado la muerte de su madre. Y eso yo creo que enlaza mucho, y luego viendo sobre todo el final de la película, enlaza mucho con lo que tú decías, o sea, con Volver, ¿no? Yo creo que Volver es del 2006, pero justo. Me imagino que se escribía sobre el 2004 y que hacía 5 años apenas que había muerto su madre, con lo cual esta película realmente está interpelando a su propia filmografía y no solamente a películas como La ley del deseo o La mala educación, sino también a esta película que es, yo creo que una piedra clave que es Volver. Quería hablar un poco de autoficción, pero no quiero dejarlo de la madre, que yo creo que quizá es el punto, junto con los flashbacks de la infancia, es el punto más álgido de la película, en la madre. Pero es fantástico en esta autoflagelación cuando la madre le critica cómo muestra a las vecinas del pueblo, que es algo de que Almodóvar siempre decía, qué gracioso, que era lo más popular de Almodóvar, qué gracioso como lo muestra, no sé cuánto. Y la madre hace un pensamiento como muchos piensan, que es, en realidad te estás riendo de la gente del pueblo. Sí, y no eso, mostrándolo como es. Y lo más curioso, mucha gente no lo pienso yo, claro. Y lo más curioso, porque tú puedes enlazar con otras películas que has visto de Almodóvar, es que una escena de lo que está criticando la madre aparece precisamente en la película. Cuando una de las vecinas de Paterna se acerca al niño, a Salvador Mayo de niño, y le pide que ellos son analfabetos y quieren escribir y necesitan que el niño, como sabe escribir, pues que les escriba las cartas, ¿no? O sea, que de alguna manera eso que aparece de forma muy popular también en esta película, en la misma película es criticado por la madre ficticia, ¿no? O sea, es muy interesante. Y luego lo que hemos dicho de autoficción, ¿no? En la película pues vemos reflejado un poco de una manera a veces visual o que lo nombra prácticamente una gran parte de la filmografía de Pedro Almodóvar. Se nombra Pepe Lucibón cuando él dice, he hecho una película muy pequeña, no sé cuánto, he tenido éxito y he podido hacer otra y ha vuelto a tener éxito. En la ley del deseo, su relación. Hay un paso por toda su filmografía, digamos. Sí, y al contrario que, por ejemplo, yo la relaciono mucho esta película con, aparte de estas 3 películas que hemos hablado, y sobre todo porque, como decía también Jordi Costa, era como la tercera parte de La ley del deseo y La mala educación. Yo también creo que tiene mucho que ver con Los abrazos rotos, ¿no? Con ese final de Los abrazos rotos, cuando el personaje de Mateo Blanco dice le dice lo de las películas hay que acabarlas aunque sea ciegas, ¿no? Y ese a ciegas es aunque tengas dolor, ¿no? Y precisamente aunque tengas dolor, esta película tenía que salir, ¿no? Y yo, efectivamente, yo creo en esa película Los abrazos rotos, que se hace una especie como de autoplagio o de autohomenaje de mujeres al borde de un ataque de nervios. Sí que es cierto que en esta película, que a lo mejor uno esperaba, que hay muchas referencias a esas primeras películas de Pedro Almodóvar a través de Salvador Mayo, que apareciera algo, ¿no? Pero no aparece nada, o sea, simplemente son menciones, como tú decías, de las películas que te hacen pensar que son las películas de Pedro. Sí, claro. Tengo 2 temas aquí, pero no me quiero olvidar de un tema porque es muy importante, que es Antonio Banderas. Cuando acabó la película yo dije, qué bien le sienta a España Antonio Banderas y sobre todo qué bien le sienta Almodóvar. Ya hemos hablado de transmutación. Antonio Banderas hace Salvador Mayo, que Salvador Mayo es Pedro Almodóvar. Y está clarísimo, porque además físicamente tiene el pelo de Pedro, se viste como Pedro. Y digamos que no imita exactamente a Pedro, sino que coge, digamos, como yo he dicho, su espíritu. Solo hay una vez que le imita el clásico deje almodovariano, que es cuando está presentando la filmoteca, que ahí sí que hace una imitación clara, porque quiere ser divertido y gracioso, porque quiere convencer a la familia, a la film, quiere hablar de sí mismo de la filmoteca. Entonces, digamos que Banderas se imita lo más tópico de Almodóvar, hablando rápido, no sé cuánto, bla, 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 bla. Sí. Es que es muy interesante porque seguramente a lo mejor Pedro es así, es decir... Es que es lo que estaba diciendo. Pedro está diciendo, yo soy un actor. Cada vez es menos actor porque también es más mayor, ha cambiado su cine, no sé cuánto. Pero cuando salían las películas, hablando rápido, divertido, no sé cuánto, en realidad estaban interpretando
un personaje que era Pedro Almodóvar. Y el verdadero Pedro Almodóvar se lo ha reservado para Dolor y Gloria para mostrarlo, digamos. Porque cuando se acaba la filmoteca, ya Banderas vuelve a hacer más sobrio, no sé cuánto. Vemos a Almodóvar, pero lo vemos más recogido, más dolorido, más circunspecto, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que a lo mejor puede ser que nos esté dando una clave de la propia personalidad, y seguramente los que conozcan a Pedro, yo creo que si es así se habrán quedado más impactados todavía de la interpretación de Antonio Banderas, ¿no? Y la verdad es que es cierto que lo imita poco en comparación, por ejemplo, con otro cineasta, por ejemplo Woody Allen, que cuando no se interpreta a sí mismo y coge a otros actores. John Cusack en Balas sobre lo imita, Kenneth Branagh en o Celebrity, Kenneth Branagh que lo imita y además no le casa con la forma de, o sea, y aquí no, y yo creo que Antonio seguramente yo creo que el mejor papel, y después de verla yo creo que no existía otro actor capaz. Eso te iba a decir, no, mano, esta película, que yo creo que va a ser el primer Goya que gane Banderas si no pasa nada, si no hay otra interpretación más poderosa en el cine español. El año que viene le veremos recoger su primer Goya. Esperemos que no le pese el Goya de honor que ganó hace un par de años. Ya sabes que siempre pasa. Bueno, el rollo Paul Newman que recibió el Oscar y luego ya ha habido varios casos. Porque el año pasado lo recibió Maisa Paredes y este año, que podía haber estado nominada por Petra, ni siquiera está nominada. O sea que es curioso. Bueno, pero te quería preguntar, eso, lo has dicho, ¿es el único actor que puede hacerlo? Yo hice un juego mental de decir si otro actor puede hacerlo. Yo solo me salía quizá Javier Cámara. Tenía que ser un actor almodovariano. Y el único actor almodovariano que podía haberlo hecho era Javier Cámara, pero más allá no me sale ninguno. Y quizá, solo si Banderas no pudiera haber hecho. Pero más allá de Banderas, prácticamente la película mejor no hacerse, porque es que hablamos de un actor que le ha acompañado desde los inicios hasta su más exitoso. Sí, seguramente también es más fácil la transmutación porque porque lo conoce en la intimidad. Entonces yo creo que eso, haber cogido otro actor que no lo conoce, entonces sí que se hubiera llegado a la imitación, ¿no? Que seguramente es lo que hubiera hecho fallar la película, ¿no? Sí. En ese sentido yo creo que ha sido una acertada elección y bueno, yo creo que todos, ¿no? Porque Asier Echandía también, que también está muy bien porque en Los Abrazos Rotos tuvo una secuencia que eliminaron y que en el DVD, en la edición del DVD sí que la incluyeron, pero en la película no estaba, era un camarero ciego. Porque van a un restaurante para ciegos pero para ciegos, o sea, para que los comensales se sientan como se sentirían los ciegos, un restaurante a oscuras, ¿no? Y está bien que haya recuperado a Asier Echandía porque es un actor que en esta película la verdad que también lo va a tener, no sé si pues me imagino que partirá como actor secundario. Sí, hablamos de goyables, yo creo que vemos un trío que es Banderas, Asier Echandía y Julieta Serrano. Como actor de reparto y actor y bueno, Leonardo Sbaraglia, que también está, y actor de reparto Sbaraglia, que también en un papel muy corto, pero muy corto y también muy complicado, porque al final tiene que casi de la nada tiene que construir un personaje que aparece de pronto, que es el amante de su juventud, digamos, y que aparece porque Salvador Mayo tiene un texto a través de esa firma de la paz con Asier Echandía, y que empiezan a compartir drogas, y porque la droga le permite a Salvador Mayo paliar un poco los dolores. Pues en esa nueva amistad, en ese nuevo renacimiento de la amistad, el personaje del actor descubre un texto de Salvador Mayo y le propone interpretar lo que es un monólogo en el que aparece, en el que habla de esa juventud, como decíamos antes, que no se filma, sino que se habla se explica en un monólogo, y en el que aparece ese amante que precisamente aparece en el monólogo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí pues encuentro también un poco que cura una herida seguramente del propio cineasta, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que me interesaba mucho, que es algo que nunca se ha nombrado mucho en el cine y es muy curioso que lo haga Almodóvar, que es la imposibilidad de rodar por el dolor físico. Uh-huh. Y cómo el acto de crear, de la creación, también implica algo mental pero algo físico.
Y eso es algo que no se habla mucho, ¿no? Hablamos de directores muy mayores que iban en silla de ruedas, daban indicaciones. En La Reina de España de Fernando Trueba, por ejemplo, me estoy acordando que es un trasunto de John Ford y que siempre está sentado porque es muy mayor. En cambio, aquí se habla muy claramente de que el acto de rodar y el acto de crear es algo que va con el físico, y si hay dolor no puedes crear. Porque él mismo dice que 12 horas de pie, que es muy complicado de llevar, ¿no? Sí. Pues digo que es una confesión también muy cruda, ¿no? Porque a la vez que él mismo, a través de Salvador Mayo, dice que el cine, y además así pasa en la película, que deja al final la heroína porque el cine es el cine lo que sí que puede ayudarle a sobreponerse del dolor, a su vez le inflige más dolor porque es muy complicado rodar con dolor, ¿no? Yo creo que también es una manera también de, Almodóvar tiene 69 años, también de decir, habla mucho de la enfermedad, además hay una parte muy visual, que es la de Juan Gatti, los dibujos de Juan Gatti, además es muy importante la película, con la voz de Antonio Banderas, que es el personaje que en ese momento está explicando los problemas que tiene de salud, y la música de Alberto Iglesias, en una combinación de los tres muy buena, y esa confesión de los dolores, aparte de ser una confesión de la propia vida de Almodóvar, también te está enfrentando a una cosa que yo creo que es un tema que, aunque no aparece a través del personaje de Julieta Serrano, pero que no aparece abiertamente, que es el miedo a la muerte y el miedo a afrontar ya no solamente la vejez, que es de lo que está hablando también la película, por esa edad que tiene el propio director, pero también la muerte, ¿no? Porque al final ya estás más cerca de... Y yo creo que eso, en el cine de Almodóvar hay un antes y un después, que a partir de Todo sobre mi madre, cuando se habla más de la enfermedad. Antes, en Tacones lejanos, cuando muere la madre, o en Matador, que digamos que cómo aparece la muerte reflejada es de una manera muy distinta. Es una muerte que está en un segundo plano, porque realmente lo que importa es los afectos y los sentimientos de los personajes, y al final la muerte o las enfermedades aparecen como una consecuencia de eso, ¿no? Pero a partir de Todo sobre mi madre, la enfermedad aparece como un protagonista más y la muerte aparece más como un protagonista de los argumentos y de cómo en la vida aparece en la vida de Pedro Almodóvar a partir de la muerte de su madre, y cómo eso le hace que eso sea primordial en su cine. Uh-huh. Yo no sé si... Sí, pero yo hablo tienes toda la razón de esa presencia de la muerte, pero es curioso porque también habla del dolor como una enfermedad que no te mata, pero no te deja vivir. Uh-huh. Porque en realidad el personaje de Mayo, excepto cuando tiene un problema en la garganta, que puede haber un problema de un tumor, la muerte no se ve, no habla tanto de su muerte, pero sí que habla de su decadencia, sí habla de su dolor físico. Entonces es una muerte en vida. Y esto es lo que en muchas películas vemos la presencia de la muerte generalmente a través de cánceres, de tumores, de cómo la muerte está a la vuelta de la esquina, pero en realidad la muerte no está a la vuelta de la esquina del director, pero lo que está es algo como es morir, que es que por el dolor no puedas rodar y entonces estás muerto, aunque estás vivo. Sí. Que es lo más interesante. Sí, eso yo creo que está bastante bien reflejado, porque eso enlaza mucho, yo creo que también con una de las películas con las que esta película tiene más deudas, que es Arrebato. Uh-huh. Lo leíamos en alguna entrevista previa al estreno, y después de ver la película, realmente yo creo que esta película es muy deudora de aquella, y sobre todo Almodóvar, después de 40 años, se declara ya por fin el sucesor de Zulueta, porque realmente lo está interpelando directamente esa película, en la que el protagonista era Eusebio Porcela, igual que en La ley del deseo, donde en esta película además hay un cameo de Cecilia Roth, que es una actriz fetiche de los primeros tiempos de Salvador Mayo. Y está hablando efectivamente de cómo la heroína te permite
aliviar ese dolor y permitirte crear, ¿no? Sí. Pero es curioso porque la heroína, normal el Salvador Mayo se engancha a la heroína con 68 años, algo que le sorprende a Echandía y es cierto, le permite aliviar el dolor y también le permite recordar. Sí. Que es lo interesante. Los flashbacks de Bueno, su infancia llegan a través de que él se puede drogar y puede... Pero yo creo que ahí está lo más interesante también de la película. Sí. Pero claro, eso tienes que llegar al final. Sí, y es un poco lo que decía Carlos Heredero en su crítica de Caimán, que en esta película hay 2 películas, porque le permite recordar, pero también le está permitiendo crear. Claro. Y esto no sé si ya estamos entrando directamente en desvelar completamente el final, pero... Sí, bueno, pero no pasa nada. Ya sabemos que ahora sí pero, tienes que pararlo si no lo he visto. Pero sí. Es así, es decir, está recordando su infancia, pero está creando su infancia. Porque ese personaje de Penélope Cruz es ficticio. Exacto. Es un pero personaje. entonces, si no hubiera habido dolor, ni droga, ni no sé cuánto, no hubiera podido crear. Con lo cual estamos hablando de algo muy manido, pero que está ahí, que si el creador tiene que sufrir para poder crear. Que eso es algo que el otro día estuve hablando con un amigo, precisamente ayer, sobre eso, en una charla que hicimos. Que él se revelaba sobre que el creador tenga que ser un ser infeliz, sino que puede ser un ser con y crear. Yo puedo estar de acuerdo, pero entiendo que es más complicado crear siendo feliz. Es que esta película te interpela directamente. Me interpela a mí. Como autor del libro. Sí. Un mundo aparte. Exactamente, sobre la creación en el cine. Porque esta película habla sobre la creación de una forma de literatura que es la escritura. Exactamente. En mano no vemos un rodaje hasta la última secuencia. Exacto. Lo que vemos es escritura, generalmente. Pero es cierto que yo pienso las últimas películas de Almodóvar que a mí me fascinan, mano, excepto la época de los 90, ya os recomiendo que vayáis al programa, es que lo tenía apuntado pero no sé cuál es, creo que es el 90 y no sé cuántos de Vir Rodando de Almodóvar, donde ya hablamos completamente de su carrera, José y yo, pero interpretando ese programa, excepto la época de los 90, pero que también nosotros defendemos porque es muy interesante, pero tenemos altibajos. Su gran época yo creo que es el inicio y sobre todo esta última época que nos parece absolutamente fascinante, y en esta última época hemos visto el lado más oscuro de Pedro a través de La piel que habito, Los abrazos rotos, que creo que es una obra que los decimos que merece ser redescubierta y que tuvo un trato muy justo. Vemos el lado más oscuro y para eso es porque Pedro tuvo que sufrir durante una época, ¿no? Yo creo que una vez pasados los 80 hubo un sufrimiento y de ese sufrimiento pudo surgir un cine más oscuro, profundo, con muchos recovecos, muy laberíntico. Sí, y sobre todo que a través de ese sufrimiento vuelve a la infancia, que es al final es lo que yo creo que alimenta su cine, ¿no? Pues esta película al final te hace recordar otras películas de Pedro con las que no tiene prácticamente vinculación, pero por ejemplo me acordaba del final de Kika, es decir, cuando el personaje vuelve al pueblo, o en La flor de mi secreto, cuando la escritora vuelve al pueblo, es decir, siempre ese volver a las raíces y como alimento de la ficción, ¿no? Sí, pero recordemos que la película volvemos a recordar esa escena, la madre para ponerlo todo en su sitio, decirle sí. Tú te reías de las vecinas, no quisiste que yo fuera, en realidad viniste a Madrid a vivir la vida, y tú vas a ir a Tenerife y en realidad tú eres un madrileño y utilizas el pueblo como una escapada paradisíaca, pero no eres alguien de aquí, eres más alguien de Madrid y es tu escapada. Sí, que también enlaza con el personaje de Chuslan Preave en Que Chido para merecer esto, cuando decide irse de Madrid y volverse al pueblo porque está harta de la ciudad. Y yo creo que esta película, al final, no queremos emplear la palabra testamento, pero al final sí que tiene muchos ecos de muchas películas. Y yo sí que creo también que al final, para evaluar realmente una película en el contexto de una filmografía, tienes que dejar pasar un tiempo, ¿no? Porque ahora entiendes, por ejemplo, que rodar a Los amantes pasajeros en un momento muy determinado, antes seguramente de dar este paso hacia... Yo creo que también como una forma de liberarse de
y de volver a esos años 80 y de intentar de alguna manera no sufrir, ¿no? Yo creo que tampoco le fue excesivamente bien, y entonces sí que ha dicho, bueno, la introspección es donde está la fuente al final de la creación y seguramente de su éxito, ¿no? Pero también yo creo que también conecta mucho también con Julieta, porque al final Julieta es una carta de una madre, es una carta de una madre a su hija que ha perdido, y yo creo que al final un cineasta como Pedro, que no tiene familia, que no tiene descendencia, sí que se puede, esta Dolor y Gloria sí que es como una carta de ese padre a su hija para que vuelva, para que su cine vuelva a ser lo que era, ¿no? A esa gloria, ¿no? Sí. A través del dolor. Y yo creo que eso que a lo mejor está contado en Julieta, al final lo afronta aquí de una forma muy, muy, muy cruda, y yo creo que es lo que más nos ha impactado, ¿no? No, hermano, Julieta, no lo he nombrado antes, lo tenía apuntado. Está muy pegado con Dolor y Gloria también en su sobriedad. Cuando se estrenó Julieta se dijo, esto es una película muy poco Almodóvar, en realidad una película 100% Almodóvar, muy Almodóvar, pero una película muy sobria. Lo pasa lo mismo que Dolor y Gloria, todavía más sobria que esta. Muy ajustada, muy poco, con pocos fuegos artificiales, y muy ajustada. Y yo creo que para rodar Dolor y Gloria necesitaba rodar algo como Julieta. Era muy importante el paso previo. Exacto, pues yo creo que es muy importante ver y estudiar las obras en relación a las obras anteriores, ¿no? Yo creo que esta película, sin Julieta, habría sido casi imposible. Y realmente, hablando de los fuegos artificiales, aunque no hay ese barroquismo propio del primer Almodóvar, sí que es cierto que la escena donde aparecen los fuegos artificiales seguramente es una escena, además la escena culmen de la película, pero es una de las mejores escenas de Almodóvar, ¿no? Uno de los mejores finales de Almodóvar, ¿no? Y como también, a mí me gusta también de esta película, hablando ya de los fuegos artificiales, sí, como también que siempre se habla de Almodóvar y en La Mancha y tal, pero aquí aquí habla directamente de un pueblo mediterráneo y de la luz mediterránea y esa luz de Paterna y de las cuevas de Paterna y del encalado blanco, que está estupendamente retratado por Alcaine. Yo creo que es un punto a su favor, y como luego esos fuegos artificiales propios del Mediterráneo son los que realmente cuando entra a la sala de operaciones Salvador Mayo, como aparecen en su mente, y a partir de ahí puede rodar el primer deseo. Quería preguntarte, porque, por ejemplo, a mí me está pasando que es una película que me gusta más ahora que cuando la vi el otro día. Yo creo que va a ir creciendo. Lo digo porque cuando la gente lo vea, que antes de comenzar a hacer juicios de valor o análisis, yo recomiendo que pasen un par de días, ¿no? Sí. Porque es una película que crece bastante con el tiempo, ¿no, hermano? La vimos ayer y ya estamos sacando un montón de cosas. Pero ¿cuál fue tu primera impresión nada más acabar esa claqueta con Esther García, por cierto? Aparece Esther García. Sí. ¿Cuál fue tu primera impresión de que habías visto? Porque sí que me ha pasado a mí de que siempre que he visto uno de estos últimos Almodóvar sí que acabo con una especie de qué bien, qué redondo todo, qué fascinante. Y aquí me dejó un pozo como especie de tristeza, de no saber dónde colocarme, y ahora ya estoy más colocado con ella. Pero ¿cuál fue tu primera...? Pues yo sé que eso yo creo que viene un poco de lo que estábamos hablando antes, de que va a pasar a partir en su cine a partir de esta película, ¿no? Porque tiene mucho de... más como de testamento, como de punto final a algo, ¿no? Entonces... realmente ese pozo de tristeza es decir, bueno, ¿y si esta fuera la última película de Pedro Almodóvar? Porque realmente ha tardado 3 años en hacerla, es decir, volver a levantar un proyecto en las condiciones en las que la exhibición ahora mismo está jugando una partida de la exhibición tradicional y los nuevos métodos de exhibición. Yo creo que eso se cuela mucho al final de la película, pero a mí lo que a mí me dejó fue como... esto que está contando yo ya lo sabía de alguna manera, o sea, no ha habido ninguna pirueta, no ha habido nada, y como en otras películas como en La mala educación, Los abrazos rotos, quieres descubrir la sorpresa, el giro. Aquí realmente, aunque hay un giro final, pero ese giro final realmente te lo está contando
a lo largo de la película, en algún detalle cuando aparece el personaje de Julieta Serrano, que aparecen unas fotos de su juventud y ya intuyes que por dónde puede ir la película. El pozo que me dejó fue que estaba viendo algo que ya conocía y que lo estaba verbalizando y que era una forma era una forma de Pedro de poner en imágenes una cosa que seguramente ya nos había dicho muchas veces, ¿no? Y efectivamente a partir de ahí pues crece la película, un poco lo que decía en la presentación, que era como un ángel de la guarda que nos iba a acompañar varios días, y de hecho estamos aquí hablando de la película, y yo creo que eso que en un principio a lo mejor te puede descolocar, al final es una gozada también ver una película en la que es fácil reconocer lo que te están contando y que no tienes que hacer ningún esfuerzo de intentar pensar que está contando, ¿no? No, bueno, ya hemos hablado de que es una película muy cruda y todo eso, volvemos a la misma escena, la secuencia en la terraza con Julieta Serrano, donde pocas veces a un autor se le ha visto abrirse tanto en canal. También saben, ahora que Julieta Serrano, también quería decir una cosa, que ahora que has vuelto a sacar el nombre de Julieta Serrano, también es muy coherente porque Julieta Serrano ha sido, esta creo que es la tercera vez que hace de madre de Antonio Banderas. Fue la madre en Matador, fue la madre en Mujeres y es la madre, ¿no? 3 madres muy diferentes, pero que también conectan ese cine, ¿no? Desde los inicios, a Julieta y a Antonio con los nuevos, ¿no? Con Penélope y con Aser o con otro personaje que no hemos hablado y que es muy complejo. Yo creo que seguramente es el más complejo de la película, que es el de Nora Navas. Sí, es muy interesante ese personaje porque está bien que hablemos de ella porque va a ser un personaje muy complejo y muy sacrificado. Creo que no se le va a nombrar en nada. En ninguna. Por eso quería sacarlo porque está pasando como de puntillas. Sí, en pocos artículos va a salir. Todos nos vamos a centrar en lo que sea. Seguramente cuando esté en la nominación se va a olvidar de ese personaje. Y me parece vital primero para Salvador Mayo, porque yo creo, no sé cómo ves a Nora Navas, como a Esther García, como a Agustín Almodóvar en ese personaje. Bueno, yo creo que es más Lola García, ¿no? Que es un poco su asistente y un poco todos, ¿no? Porque realmente también la depuración también del personaje Salvador es que no se ve la productora, no se ve, es hijo único. También un poco esa depuración, esa sobriedad en no intentar llenar la película de personajes. El personaje de Nora yo creo que recoge un poco todos, ¿no? Pero claro, hace una cosa muy difícil porque es conocer al personaje, o sea, entra en la vida entra en la película, o sea, conociendo, o sea, sabemos muy poco de ella, o sea, que se está separando y que quiere seguir cuidándolo sea como sea, ¿no? Y es esa sombra que está ahí y que al final le acompaña, ¿no? hasta el final, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje muy sacrificado por lo que tú estabas diciendo, pero sobre todo porque es muy difícil de construir algo que tiene muy pocas cosas y sobre todo yo creo que también lo bueno también que están teniendo los últimos castings de las películas de Pedro es que saben coger exactamente al actor y Nora Navas, que la hemos visto en ya muchas películas, su capacidad de con muy pocas palabras mostrar mucho, ¿no? Y tiene aquí muy pocos diálogos, pero su cara, su rostro refleja mucho de lo que está pasando en la escena, por ejemplo, del hospital. O sea, lo que pasa a través de su mirada, pues también es muy valioso, yo creo que para esta película. Sí, los castings de Almodóvar son muy interesantes porque sobre todo porque hay una mezcla de su séquito, digamos. Su séquito, ya sabemos todos cuál es. Marisa Paredes, Rosy de Palma, Carmen Maura, que aunque tenga una relación difícil, está dentro. Aquí tenemos a Banderas, a Penélope, obviamente, a Julieta Serrano. Y van metiendo poco a poco gente en un mundo nuevo para ellos, que es el mundo de Almodóvar, porque interpretar una película de Almodóvar es muy complicado. Y siempre funcionan. Yo me estoy acordando el casting de Jean Cornet en La piel que habito. Obviamente, Elena Anaya. Elena Anaya. Susi Sánchez, que aparece también, que ya podemos casi decir que es del séquito Almodóvar. Sí, absolutamente. Ya la podemos meter prácticamente. Bárbara Leni, bueno, poco, porque tenía un personaje más pequeño. Pero está bien esa mezcla de
los que ya saben cómo es Almodóvar y los que están dentro de su mundo y cómo se integran. Y en esto estaba muy bien así de Echendía porque teníamos dudas todos de cómo iba a encajar en el mundo, y prácticamente parece como si hubiera hecho 20 películas de Almodóvar, parece desde los inicios. Normalmente sus encuentros con banderas son muy complicados y el tío está a la altura. Sí, sobre todo que cuando Almodóvar hace películas centradas en hombres y donde aparecen homosexuales, transexuales, interpretados por hombres que no lo son o no son abiertamente homosexuales, siempre hay como, por ejemplo, estoy pensando en Tony Cantó en Todo soy mi madre, que después de una película redonda como que desencaja al final en la película, como hay ya últimamente los personajes de esa índole, de esas características, están muy bien llevados y muy bien interpretados, y yo creo que también es un logro que también muchas veces se ha hecho en falta en el cine de Almodóvar, porque además también se quedaba siempre como muy en el estereotipo, y aquí profundiza más en cosas que, o sea, las condiciones sexuales de los personajes ya en sus películas ya casi es lo de menos, seguramente también porque la sociedad ha avanzado también, sí. yo creo, ¿no? Y antes se veía como algo muy en los estereotipos de los personajes de Almodóvar, y ahora ya es como una cosa muy normal, y también, bueno, hablando también de sexo, la verdad, en las últimas películas de Almodóvar también el sexo ya casi es lo de... Sí, prácticamente digamos que ha desaparecido. Ha desaparecido. La piel de Gavito sí que tenía una connotación sexual básicamente lógica, porque el tema biológico, digamos, de la película, obviamente la trama ya la sabe todo el mundo, tenía que haber una cuestión sexual, pero casi desde un punto más científico, digamos. Sí. Pero en realidad el sexo, digamos que se ha quedado el sexo, digamos, más físico, se ha quedado en un segundo o tercer plano. Él está más por la cuestión más sentimental, y eso se viene en la relación de Sbaraglia y Banderas en la película. Yo creo que se ve claramente. Sí, porque incluso hay Sbaraglia dice de intentar pasar la noche juntos, y Salvador Mayor dice que bueno, que ya se ha cerrado el círculo y que ya que se queden las cosas como están, que está muy bien, ¿no? También es un personaje, la verdad es que son personajes que atrapan, y que aunque son muy episódicos, te preguntas mucho cómo es su vida, ¿no? Y cómo, por ejemplo, hay un personaje que a mí me gusta mucho en la película, que sale, yo creo que en 2 secuencias, que es el personaje del padre. Sí, Raúl Alerba. Que... Otro acepto de casting. Sí. Mano, lo echas de menos, que hubiera tenido. Sí, efectivamente. Eso es lo que cuando desaparece, y aunque sigue en el pueblo, y la única que aparece es Penélope Cruz y el albañil que inicia un poco sexualmente en la imaginación al pequeño, te das cuenta y te hace falta que vuelva a aparecer, ¿no? Porque es como un vínculo al cual, por cierto, trata con bastante cariño, porque hemos hablado de la madre, siempre hablamos de la madre de Almodóvar, está muy presente la madre, y trata con mucha compasión a su padre, como un hombre abnegado, sacrificado, que ha hecho todo lo posible por cuidar a su familia. Hombre, sabemos que está en esa secuencia en off, que está en el bar mientras el niño está ahí, pero bueno, eso es algo perdonable. Pero lo trata con mucha compasión. Sí. La cuestión, porque el padre de Almodóvar siempre ha quedado un poco en tierra de nadie, ¿no? Sí, bueno, lo dice la madre, y en la secuencia del balcón, que realmente pasó así, que el padre de Almodóvar falleció, no sé si semanas antes del estreno de Pepe y Lucio, y un poco es lo que dice la madre, ¿no? En el balcón, que murió y tú estabas en lo tuyo, y en fin, ¿no? Entonces, yo creo que también es una vuelta... también es un personaje con el que también yo creo que también se reconcilia. Sí, hay una reconciliación, yo creo que claramente en mostrarlo como es, porque en realidad el niño Salvador Mayo y Raúl Arévalo, el personaje, prácticamente no hablan. En un momento creo que le toca y dice está en nuestra casa, pero la forma de la humanidad que tiene de tratarlo, el casting de Raúl Arévalo, que hablamos que es un tipo que puede ser muy sencillo, muy afable, dar mucho cariño, yo creo que es una reconciliación claramente, ¿no? Es un cerrar la puerta también. Obviamente no iba a tener la importancia de la madre, pero también quería tenerlo en la película, y creo que es bastante importante. Sí, eso
también es un poco el reflejo de la propia vida, ¿no? de Almodóvar. Y luego esas escenas de los curas y del coro que te llevan directamente a la mala educación, pero que te llevan. Es decir, si tú quieres profundizar más en qué pasó, tienes que ver la mala educación, porque tampoco... Es una precuela, digamos. Sí, tampoco se recrea o entra demasiado en lo que pasó, ¿no? Lo deja un poco como en esto ya lo sabéis y no entramos en ello, ¿no? Hay un palo tremendo a la educación, vuelve a la educación religiosa que sufrió, donde al personaje del niño Salvador Mayo, como canta bien, lo mandan a que solo se dedique a hacer clases de canto, entonces que no vaya a clases de geografía, de historia, lo cual le convierte en un completo ignorante, como él dice, ¿no? Y entonces sigue habiendo ese resquemor por la educación que había en este país en esa época. Pero a pesar de eso, sí que tenía esa falta de educación, pero sí que tenía una educación cinematográfica, que es un poco... Sí, bueno, la educación, claro. Que es también un tema muy importante en la película, ¿no? Sí, como el cine te ha dado la vida, digamos. Sí. Para él fue importante. El cine, la cultura, como es lo que realmente le ha educado, y no la educación que tuvo, las clases. Que hay una escena, yo creo que también muy, muy significativa, ¿no? Cuando está con los cromos de Robert Taylor y Isabel Taylor. Los cromos de las estrellas. Sí, que dice, bueno, son hermanos y la madre no sabe ni qué contestarle. Pero hay una cosa muy, muy bonita que dice, está zurciendo el calcetín con el huevo y le dice el niño le pregunta a la madre si Liz Taylor le zurcirá a Robert Taylor los calcetines, ¿no? Y dice que no les ve cara de que zurzan calcetines. El huevo que vuelve a aparecer luego para cerrar otra vez otro círculo. Exactamente, ¿no? Pero que está bien cómo se construyen también las estrellas en esa España. Sí, eran el escape negra, ¿no? Porque luego también hay en el monólogo de Asira Echandía hay un claro homenaje, ¿no? A través de Marilyn Monroe. Y bueno, eso también enlaza mucho con el... A pesar de todas las dificultades, y traía aquí un texto bueno, está en un libro que se llama Universo Almodóvar, Estética de la Pasión en un cineasta posmoderno, de José Luis Sánchez Noriega, y es una especie como de diccionario, de enciclopedia sobre Almodóvar, y cuando habla de los actores hace referencia a un texto de Juan José Millas que explica cómo trabaja Almodóvar con los actores, ¿no? Dice que todos los actores le decepcionan un poco, algunos mucho, porque tienen, como seres humanos que son, limitaciones físicas y psicológicas más allá de las cuales les resulta imposible aventurarse. La leyenda del director duro que se ha creado en torno a Almodóvar no proviene, como algunos pudieran creer, de que sea antipático, gritón, caprichoso o maleducado, sino de que obliga ya a los actores hasta la frontera misma de sus posibilidades. Sabe cómo hacerlo, pero algunos actores no saben cómo regresar de esos límites de sí mismos a los que quizá no habían viajado hasta entonces. Yo creo que eso resume muy bien el poder de Almodóvar sobre los actores, y como en esta película también es un homenaje a los actores y cómo importante han sido en su trayectoria. Sin ellos Almodóvar no sería quien es. Recordemos algo que hemos dejado pasar por encima, que es que una de las cuestiones de fricción entre Salvador Mayo y el actor que interpreta Echandía es porque, según dice Almodóvar, según dice Banderas, o sea, Mayo, él interpretó el personaje que escribió como quiso, de otra manera distinta, y eso lo odiaba. Pero aquí hay una reflexión y una autocrítica otra vez pero porque dice, una vez que he visto la película en el tiempo, he visto que en realidad él tenía razón y le dio unos matices muy interesantes. Porque Almodóvar es lo que hemos dicho, su exigencia con los actores de que él escribe un personaje y tiene que ser como está en su cabeza. Exactamente, ni una coma, ni una palabra diferente, ni un gesto diferente. Entonces él los exprime hasta que logra esa interpretación perfecta. Y obviamente no todos con esa exigencia están de acuerdo o pueden aguantarlo. De ahí vemos la cantidad de problemas que a veces ha tenido con Victoria Abril, Carmen Maura, bueno, con todos estos. Otros bueno, con Carmen Maura fueron otros motivos, ¿no? Yo creo. Sí, pero sí que es cierto que ella dijo que ya habían llegado a un nivel claro, de unión entre los dos
y que ella ya no podía dar más de sí. Claro. Pero sí que es verdad que cuando vuelven volver, dice que nada más leer el guión ya sabían perfectamente lo que querían el uno del otro, ¿no? Porque Carmen Maura y Almodóvar, claro, habían llegado sí a esa unión. Y no esa unión de dos personas que se convierten en una, no lo tenía con todos los actores, claramente. Ha hecho muchas películas y muchos repartos, entonces no todos llegaban a ese nivel que querían. Por eso hablamos de interesante de que coja actores nuevos y que se embarquen en ese universo de Almodóvar, porque no siempre es fácil. Y estamos viendo que no sé si ha cambiado o es más útil o lo que sea, pero como que lo bien que se integran estos nuevos actores, estos nuevos actores que hemos dicho antes, en Anaya, todos estos. Pero es muy importante ese abrirse en canal delante del actor, ¿no? A través de banderas, cuando le hace esa confesión de que quizás él estaba equivocado. También eso esa confesión también es muy descarnada. Eso me sorprendió bastante que lo pusiera en la película. Y también, igual como esa confesión con la madre, está también que un creador a través de un personaje que está inspirado en él mismo sea capaz de decir eso también es muy 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 importante. Yo no sé si esta película la verá Eusebio Poncela pero sería a lo mejor sería interesante. Sería interesante que hicieran un colegio en el Doré Eusebio Poncela y Almodóvar. Me parece que eso sería si lo hacen volvemos a Madrid a verlo, porque eso... Pero bueno, yo también más actores, ¿no? Porque últimamente también Lluís Omar había dicho que fue muy complicado trabajar en Los Abrazos Rotos. También es cierto que Lluís Omar yo creo que fue exagerado, malinterpretado, porque él hablaba de la exigencia del Almodóvar, que es normal. Hablamos de Lluís Omar, que es un actor que ha hecho 20.000 obras de teatro. Sí, bueno, lo que estaba explicando Juan José Miguel, claro, al fin y al cabo. Que obviamente pues que acabas un poco con la cabeza hasta aquí, pero que él habla de su buena experiencia. Es magnífico el trabajo. Y sobre todo un trabajo que era el protagonista de la película. Es decir, que tiene que dar, en ese momento tiene que estar en un nivel máximo de exigencia, ¿no? No sé si quieres aportar otra cosa, porque antes de acabar vamos a volver con Dolor y Gloria, pero es cierto que fuimos a ver otra película antes y la disfrutamos tanto que sí que tenemos que nombrar algo del programa y hacer un llamamiento, digamos. Que la Filmoteca, antes del preestreno de Dolor y Gloria, se puso el último pase de Vaya Luna de Miel de Jesús Franco, esa película perdida que se encontró en la Filmoteca y que recuperaron. Mendívil, ¿no? Que hizo una tesis doctoral sobre Jesús Franco, y en ese trabajo pues vio que había algunas películas que no se habían estrenado y fue tirando del hilo hasta que vio que en el archivo de la Filmoteca había una y es una película que en cierta manera te toca a ti, dado que es una película, digamos, ilicitana. Tú crees un orgulloso ilicitano, es una película no 100% ilicitana, pero un 70%. A mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque cuando la había visto gente, realmente me puso un poco sobre la pista, además de las noticias que habían aparecido sobre ella. El cineasta Chema García Ibarra, que la vio y me habló de ella, pero no pensaba hasta qué punto la película estaba prácticamente en el 75% rodada en Elche, ¿no? Y en el Huerto del Cura, y con imágenes además muy curiosas, típicas del cine de Jesús Franco, de un plano rodado en Portugal y el contraplano rodado en Elche. Y claro, cuando conoces la zona pues te resulta curioso y divertido, pero que también tiene un trasfondo que también se explicó un poco a raíz de encontrar esta película, que es que parece ser que se empezó a rodar en Portugal, que hubieron problemas de producción o de financiación y que tuvieron que buscar otra alternativa, ¿no? Y felizmente por la alternativa de Jesús Franco fue Elche, Alicante. Yo no sé si esta es de las primeras películas que roda en la provincia, porque él estaba trabajando fuera, después de la dictadura cuando vuelve, y felizmente encuentra Alicante, y a partir de ahí se rodan muchas películas en Benidorm, en Alicante, en el Castillo de Santa Bárbara, aquella de Drácula, en fin. Que empezar a rodar en la provincia a través de Elche, pues está bien, y te permite ver cosas pues curiosas, que a mí lo que me gusta de descubrir estas películas es que te permiten ver cómo era la ciudad a finales de los 70, pues ver el Paseo de la Estación
de una manera muy distinta. Los vehículos que aparecen, incluso el propio huerto del cura, que no tiene nada que ver del final de los años 70, que se acaba de inaugurar con el que existe ahora. Ese pozo un poco de la memoria de la ciudad en las películas de ficción, pues es muy interesante, y en esta película es muy, muy interesante. Uh-huh. Y nada, y hacer un llamamiento a que se edite en DVD, tenga una edición, porque es divertidísima. Yo creo que además era el complemento perfecto después del dolor. Yo no sé si estaba hecho así, no sé si Carlos Revidiego, que es el programador, lo hizo aposta, pero si alguien pensó que alguien después de Dolor y Gloria se iba a quedar, pero desde luego fue como una especie de alivio. Sí, todo el dolor, pero no un alivio y una coherencia. Hablamos de Jesús Franco, que como Almodóvar es uno de los 20 directores más importantes de la historia de nuestro cine, y otro autor total que en todas las películas suyas en realidad está hablando de sí mismo, aunque no tengan nada que ver, no es con Dolor y Gloria porque no habla de su vida, pero es él cuando rueda una película de aventuras, es su manera de ser. Sí, y sobre todo también con Jesús Franco te pasa una cosa muy curiosa, aunque veas cosas que en principio parecen incoherentes, sin muestra de pedantería ninguna, te está hablando de su propia sabiduría del cine y de los géneros, porque es una película donde pues está la Screwball Comedy, el final en el hotel con las puertas, el toque un poco futurista del robot que aparece, el puro cine de aventuras de piratas, por decirlo de alguna manera, de los años 40. O sea que, y además de todo eso, una especie de cine erótico, porque bueno, la Romay está en esta película lo da todo, ¿no? Exuberante, ¿no? Entonces es una película, o sea, te das cuenta de cómo eso que cuenta Almodóvar en Dolor y Gloria, de cómo el cine te ha permitido salvar la vida y te ha permitido crear, pues en Jesús Franco es la muestra palpable. Es la muestra palpable. No, mano, por eso decía que es muy interesante la doble sesión improvisada, creo. No creemos que Revidiego se metiera en nuestras mentes. Porque Jesús Franco, en la película Dolor y Gloria, habla de alguien que necesita crear para vivir, y recordemos que Jesús Franco literalmente necesitaba rodar para vivir. Es uno de los que más películas de la historia del cine, y estaba rodando 3 o 4 películas simultáneamente. Rodó cuando estaba en silla de ruedas hasta el último momento, y como dicen ellos, cuando íbamos por la calle con Jesús Franco, él iba localizando siempre. Aunque estuviera comiendo o de cañas con unos amigos, él estaba localizando siempre. Con lo cual yo creo que tiene mucho sentido esta doble sesión que tuvimos, ¿no? Dolor y Gloria, bueno, vaya luna de miel de Jesús Franco. Creo que Cerezo puede tener los derechos, que vamos a hacer un llamamiento. Yo sí creo que haya una edición de esta y yo creo que de muchas películas. Yo creo que Jesús Franco ya se merece que haga una caja o lo que sea para poder disfrutarla, porque además como era el tercer pase no era un pase que estaba muy lleno, creo que pero había 15 personas, 20 personas, que estaba bien, y obviamente se notaba el goce que hubo en esas 20 personas, porque se lo pasaron genial. Sí. Para Dolor y Gloria, como coda final, nosotros cerramos el ciclo también, porque es una película de cerrar ciclos, como hemos dicho. Almodóvar cierra ciclos con su padre, con su madre, con sus actores, con su cine, con su vida. ¿Cómo va a quedar? Ya lo hemos nombrado un poco, pero ya que estamos yendo al final, ¿cómo va a quedar esta película dentro de su filmografía? ¿No crees que va a ser una película que se va a tratar de una manera diferente al resto? Sí. Nunca va a estar, o sea, va a estar entre las mejores, sí, seguro, pero no puedes meterla en ninguna lista. No. Porque va a tener siempre un apéndice, ¿no? En cualquier libro. Sí, porque es un poco resumen y cierre. Y cierre, ¿no? Y va a ser difícil saber qué lugar va a ocupar, ¿no? Pero casi no es una película, es muy difícil. Normal no tiene ninguna trama, no tiene ninguna trama que seguir. No. Me acuerdo de una frase de un crítico, pero no la voy a decir. Vale, mejor. Mejor. Que dijo sobre la película. Ver crecer la llora, ¿no? Exactamente. Bueno, pero es que ver crecer la llora a lo mejor está bien. La llora, sí, efectivamente. Es muy bonita. Sí, porque es un poco esta película, es una película muy sosegada, es decir,
cuando uno hace un recuento de su vida y mira hacia atrás sin ira y sin estar cabreado y sin estar enfadado con el mundo, pues lo que te queda es esto, ¿no? Es decir, una tranquilidad y una paz que al final es lo que transmite la película, a pesar de todo, a pesar del drama, a pesar de la tristeza. En realidad es una película con un pozo de tristeza, pero digamos que es pozo. Sí, no pero es triste ni melodramática ni de llorar, no hace falta llorar, pero hay un cierto pozo de, como dices tú, de sabiduría, porque Almodóvar ya es sabio, ¿no? Ya es un señor mayor, ya es sabio, entonces se puede sentar en su sofá y contarte su vida de una forma tranquila, sin aspavientos. Y luego lo que te permite también es que, porque cuando se le recrimina, ¿no? Porque hay mucha gente que recrimina a los autores lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Si vuelve a aquella época o si tiene que hacer otro tipo de cine, yo creo que también es muy coherente, y la oportunidad que hemos tenido con Almodóvar, que no hemos tenido a lo mejor con otros cineastas, porque Almodóvar ha tenido el éxito, ha tenido la gloria, tiene la productora, ha podido producirse las películas que ha escrito y que quería filmar, pues nos ha permitido ver una filmografía donde en cada momento ha rodado lo que en ese momento él se ha sentido. Entonces ahora es muy coherente decir, yo a los 69 años lo que tengo ganas es de esto, ¿no? Es decir, porque él mismo lo dijo, es que yo estaba preparando otro guión y tenía que documentarme y bueno, pues era más fácil bucear en mí mismo, ¿no? En mi interior, ¿no? Entonces yo creo que exigir a alguien que ruede otra vez ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pues igual no tiene sentido, porque ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es un producto del año 83, 84. Y Mujeres al borde de un ataque de nervios es un producto de final de los 80. Entonces, pues bueno, yo creo que en esta filmografía de Pedro esta va a ocupar un lugar pues especial y un poco diferente al resto. Quería nombrar un comentario de Indica Rey, del crítico, que lo podéis leer en otros cines, entre otros medios, y que me pareció muy interesante. Esto lo escribió en su cuenta de Letterboxd al verla. Esta peli es más un retrato que un mural. Es curioso. ¿Y cuál es la peli más limpia y directa de Almodóvar? Estoy de acuerdo. Apenas hay argumento. El conflicto es más interno del prota que de la trama. Su discurso es explícito, casi hasta subrayado, pero sin avalorios. La autoficción sirve más como fuga que como hilo. Pero todo eso le sienta fenomenal. No en vano indica lo que está diciendo, es algo que estamos nombrando, es si estamos ante una película o más bien estamos ante una charla de un viejo amigo que hemos quedado con él a tomar un café y nos cuenta. Al hilo lo que decías, cobra un poco de sentido el cartel de la película, que también fue muy criticado, porque al final sí, tú me lo dijiste y dije, me hace cenar mucho el cartel, ¿no? Porque cuando es el cartel que son simplemente imágenes de la película y es sorprendente un Almodóvar que no hubiera más espectáculo, y tiene mucho sentido cuando lo has visto al final, que fuera ese cartel. Pues son como esos retazos que aparentemente en el cartel no están unidos, están sueltos, pero que conforman un todo armónico. Cuando ves la película todo cobra sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que está muy bien. La música tampoco es la música, es decir, las canciones, que hay cuatro mujeres que han sido importantes en su vida, como han sido Mina, Chabela Vargas, Lola Flores y Alaska. Y hay que decir que no hemos hablado tampoco de esa visión también de Pedro de darle un papel completamente secundario a Rosalía, para cantar una copla al principio de la película, en una de las escenas también más bellas de su filmografía y del cine español, ¿eh? O sea, yo creo que también es una escena muy bella. Esas mujeres que salen al principio no son las mujeres que Julieta Serra nos recrimina, nos muestras como unas, ¿cómo es que no me acuerdo cuál que dice, letradas o tontas o... Nos muestras como catetas. Catetas. No, al revés, son como unas mujeres incluso... Efectivamente, por eso cobra sensuales, con una cierta sensualidad. Y cobra mucho sentido lo que decía de Carlos Heredero, de que, incluso creo que en el mismo Caimán Beatriz Martínez lo dice, de que el final es el principio, porque vuelves al principio y tú dices, bueno, entonces lo que dice el personaje Salvador Mayo
o lo que le dice la madre a Salvador Mayo cuando rueda la película El primer deseo, que al final son esos recuerdos, ya lo hemos desvelado completamente, ya no aparecen como a lo mejor podían aparecer en otras películas. Ya aparecen como esas mujeres sensuales que están lavando la ropa, ¿no? Con lo cual también cobra mucho sentido y eso hace también de esto una obra importante, ¿no? Porque al final estás ante dos películas muy distintas. Y lo hemos nombrado antes de acabar, pero creo que es importante volver a repetirlo. Que hagas un ejercicio de autoficción, bueno, de ficción, de autoficción, no de ficción. ¿Cuál será la película 2020-2021 de Almodóvar? ¿Cómo sería? Ya hemos dicho que nos cuesta mucho imaginar. Yo incluso imagino que hiciera una comedia, porque la ruptura tiene que ser total con esta película. Sí. Y tendría que pasar, yo creo, varios años. 4 o 5 años. Sí, pero también es cierto... Ya has dicho las dificultades que hay de rodar y todo sí. eso, pero más allá me refiero al pozo sí, de pero también yo creo que también muchas veces entra en argumentos de libros que leo. Por ejemplo, en La piel que habito, en Tarántula, o Carne trémula. Yo seguramente yo creo que o por lo menos yo lo que haría después de hacer algo así sobre mí mismo, me escondería en una adaptación de algo que no tuviera nada que ver conmigo. Pero recordemos que sus adaptaciones no tienen nada que ver sus adaptaciones no tienen nada que ver con el libro material, original, pero me escondería iría a una ficción totalmente opuesta a lo último, ¿no? No sé, pero es estimulante pensar que esta película puede abrir otras cosas. Entonces, pues no sé, es muy... Es que, y tenía un comentario que le voy a decir antes, pero no que mientras que Pedro se mira, ya hemos visto que aunque la película dice mucho que hablan de la obra de un narcisista, en realidad es una película muy crítica consigo mismo. No en vano, cuando el personaje de Nora Navar le está dando invitaciones que tiene Pedro Almodóvar, que obviamente Pedro Almodóvar te da 100.000 invitaciones todos los días, llega una de Islandia que le paga muy bien por un congreso, no sé cuánto, y el propio dice, ¿por qué gustaré tanto en Islandia? Que yo creo que está refiriéndose al Almodóvar internacional. Recordemos, Pedro Almodóvar es el director junto con Buñuel, pero Buñuel, como hizo mucho fuera de parte de España, podemos decir que Almodóvar es el director español de largo más famoso del mundo. Y también un poco se pone en duda a sí mismo, es decir, ¿por qué yo soy... Cuando he hecho todas las películas en España y en realidad soy un director muy español, todas las películas son muy, muy nacionales, soy muy de aquí, porque soy tan adorado en Francia, en Inglaterra, en todo el mundo soy conocido. ¿Por qué gustaré tanto en Islandia? Me hizo... no me he dado cuenta y luego reflexioné de que a lo mejor él mismo está reflexionando sobre su propio éxito. Sí, es que yo creo que la película tiene... que pasa también con las películas de Almodóvar, que en un primer visionado ves una película y luego en otro ves otro. A lo mejor hay que entrar un poco más en esa crítica, porque sí que es cierto que la película sí que está plagada de esas pequeñas confesiones, o sea, de esas pequeñas codas y esas, a lo mejor, y con cierto humor, porque realmente lo dice con un poco de retranca de claro. ¿Y por qué seré yo tan admirado en Islandia? O sea, ¿qué tiene que ver mi cine? Esas mujeres lavando en el río, claro. Cantando a tu vera de Lola Flores, ¿por qué gustan Islandia? Y ¿no? Recordemos que también habla del internacional y habla del nacional. Recordemos esa dualidad España fuera con Almodóvar. España sigue siendo un director muy admirado en España, pero también ha sido un director machacado en este país. Sus obras más arriesgadas, digamos, luego han tenido un recibimiento, pero en un principio del estreno aquí siempre han sido un poco machacadas. Los abrazos rotos, La mala educación, cuando son estrenadas en España, son películas que se le pegaron muchos palos. Sí. Y cuando son estrenadas fuera, en realidad son muy reverenciadas. Digamos que habla de ¿por qué gustan tanto en Islandia? Decía, mejor Islandia, o sea, fuera, era mi sitio y no aquí. Cuando en realidad, o es aquí donde es mi hogar. ¿Dónde tengo el hogar yo? Sí, pero al final para crear tiene que crear esos recuerdos a partir de su propia infancia. Es decir, no se va a Islandia a rodar. Claro. Se va... Recordemos que Julieta iba a ser una producción canadiense con Meryl Streep y él, al final, él dice que por el idioma, pero yo creo que fue porque él no vio, y también creo que también ha dicho algo por el sentido, que podía hacer una película suya fuera. Aunque fuera en Canadá, que es Canadá, recordemos, un sitio muy europeo y yo creo que hubiera tenido mucho sentido. Pero él ve que no puede salir de España para rodar su historia. Pero en realidad, por otra parte, ve que sus historias, en general, conectan con el mundo de fuera, más que con el mundo nuestro, el mundo de España.
Es una película que creo que tiene mucha información. Sí, no, en mano no descarto verla recientemente otra vez porque creo que es la película más para desmenuzar de la carrera de Pedro, y por eso te preguntaba si te ocurría cuál iba a ser la nueva película, porque me parece difícil. Es un misterio, pero un misterio estimulante. Ya sabemos que va a haber porque Pedro ha dicho, claro, necesita rodar para vivir. Lo dice a través de sus películas. Bueno, José, dime, ¿quieres aportar? Yo quería acabar con una frase por de propio Salvador Mayo, que además tiene un nombre, como todo, yo creo que todos los nombres en las películas de Pedro tienen un significado. Este se llama Salvador, y porque interpretar directamente a esa condición del cineasta como Salvador. Y es una frase que se dice en un momento de la película. Creo que son dos frases, pero yo las recuerdo unidas, no sé por qué. Es: el amor no ayuda a salvar vidas, pero el cine sí puede salvarte la vida. Y yo creo que es un poco la síntesis de un poco de la película, ¿no? Sí, ¿a cuántos ha salvado o nos ha salvado la vida el cine? Y ya estamos acabando. Recordar, tú me has dicho antes fuera del micrófono que la película ha ido muy bien en su día de estreno. También es obvio que vaya, es un estreno potente, pero lo importante es que aguante en carteleras. Repito, a la gente que la recomiende, pero también que a la gente que vaya a verla diga que la deje reposar por una noche o un día antes de comenzar a analizarla, porque cuando ves su grandeza a través de cuando se infiltra en tus recuerdos, como los recuerdos de Pedro Almodóvar. Y esperemos que sea una película que dé muchas alegrías, ¿eh? Sí, eso también quería decirlo. Yo creo que tiene un estreno un poco a priori raro porque es en marzo. No se estrenó en septiembre, octubre. Pero ahora viene todo como es un abanico de posibilidades, digamos, ¿no? Creo que se puede presentar algún festival aunque se haya estrenado aquí. No creo que Cannes puede elegirlo. Y obviamente ya la carrera internacional del Oscar y todo esto me parece que puede ser... Pocas películas pueden tener mejor representación nuestra que esta de Dolor y Gloria. Esperemos. Y puede tener una carrera internacional pues muy brillante. Dicho esto, también digo que es una película compleja. Sí. O sea que si alguien tiene que votar nada más verla, va a ser complicado. Porque es una película que la votarás cuando pasen 2 o 3 días. Sí. Y realmente es una película que pone en una situación muy difícil a las películas españolas que se estrenen a partir de ahora. Estaba haciendo memoria de si había alguna potencia. En julio, o no sé si es en julio o en septiembre se estrenará la de Amenábar sobre la guerra civil. Y eso no puede ser lo mejor o lo peor. Lo tiene difícil. Lo tiene difícil. No quiero ponerme... Sí. Paco Plaza tiene un thriller con Luis Tosar que tiene buena pinta. Bueno, tenemos... Sí, pero son géneros ya distintos. Sí, es otra cosa. Estás hablando de cosas... De géneros. Exactamente. Entonces, aunque no sabemos muy bien el género de Dolor y Gloria... Claro, es que no sabemos qué película es. En realidad no es una película, ya hemos dicho. Pero sí que es cierto que lo va a poner un poco difícil. Y sobre todo, lo que también se ve claramente es que la promoción que ha tenido la película, que también ha sido yo creo que un acierto, porque ha permitido, o sea, ha llegado a muchos sitios. Sí, recordemos que se vio hace ya un tiempo bastante con una prensa, y la prensa la recibió con los brazos abiertos, como reconocía el propio Almodóvar en la Filmoteca. Sí, pero como estamos acostumbrados a la promoción de las películas producidas por Telecinco y Antena 3. Sí, bueno, sí, por supuesto. Que es muy tal. Esta sí, yo creo que se ha llevado de una manera muy suave, claro, muy metódica y muy tradicional, digamos, también. Que yo creo que ya como no se hacen, como ya no se presentan las películas a la sociedad, creo yo. Sí, muy tranquila, quizá porque la esencia de la película no podía aguantar un estreno de estos horrorosos, que con una promoción horrible. Bueno, pues no sé si quieres aportar algo más. No, yo creo que hemos dicho bastante. Obviamente, si estáis escuchando el programa ya he visto la película, porque iba a recomendar ver la película. Pero voy a recomendar ver la película porque yo creo que es una película con un segundo visionado puede ser muy recomendable. Puede ser muy recomendable. Segundo visionado. Pues un abrazo y espero volver a escucharte pronto. Igualmente. Y a vosotros, hasta el próximo programa.